Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de Derecho Jurídicamente Hablando con Orlando. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema que afecta a muchas personas, principalmente en República Dominicana, porque la mayoría vivimos en condominios. Entonces, muchos no sabemos la obligación que implica vivir en este tipo de residenciales en cuanto al aporte que se debe hacer para los gastos comunes. Entonces, en el día de hoy vamos a estar desglosando ese tema y las consecuencias que tiene aquella persona que no solvente dichos gastos. Comenzamos. Para iniciar, señores, vamos a aclarar a qué aplica lo que vamos a hablar hoy y a qué no aplica. Lo primero es que estamos hablando sobre unas disposiciones que están reglamentadas por la ley de condominios, una ley bien vieja de la década de 1950. Entonces, se aplica solamente a los condominios. ¿Pero con qué se come eso? Bueno, hay dos tipos de condominios. Hay condominios horizontales y hay condominios verticales. Los condominios horizontales son aquellos que le llaman, y están muy populares, son los proyectos cerrados, siempre y cuando el desarrollador de ese proyecto haya constituido ese proyecto como condominio. Entonces, ¿cómo usted sabe si usted vive en un condominio? Y, por ejemplo, un residencial de casa cerrado, usted no sabe si es un condominio o si simplemente es una urbanización. Pues usted chequea sus títulos, su certificado de título, y si dice que pertenece al condominio X o Y, pues entonces usted tiene que tener un reglamento registrado también en el registro de títulos del lugar donde usted vive. Y entonces usted sí se va a regir por estas reglas que vamos a hablar en el día de hoy y por las reglas generales estipuladas en la ley de condominios. Cuando no, bueno, también los condominios verticales son lo que popularmente conocemos como edificio de apartamentos, sea una torre o un residencial de muchos apartamentos, siempre y cuando también esté constituido. También aplica para casas de 2 niveles o 3 niveles que estén constituidas en condominio. Mucha gente no sabe que se puede. Usted puede tener una casa de 2 niveles y al segundo nivel sacarle un título y al primer nivel sacarle otro. Y constituir como condominio los callejones y las áreas comunes donde se va a poner el gas, donde se va a poner los tinacos. Eso es perfectamente regulado. Pero, vuelvo y repito, para usted poder hacer valer esta ley, tiene que estar constituido como condominio, por ejemplo, en ese caso, la casa de 2 niveles. ¿A qué no aplica esta ley? Bueno, no aplica, por ejemplo, a urbanizaciones que han pedido autorizaciones al ayuntamiento para poner lo que le llaman un brazo en la entrada y poder regular la entrada y salida de personas, aunque usted teóricamente esté cerrado e incluso, esté cobrándose una cuota para pago de seguridad, para pago de mantenimiento de ese brazo, para pago de otras cosas comunes, jardinería común, etcétera. Si esa urbanización no está constituida como un condominio, a pesar de que hay pagos que se están requiriendo, básicamente eso está al margen de la ley. Usted no está obligado a pagar esa cuota, sí, aunque los demás lo decidan, y también usted tampoco va a responder con su inmueble como garantía, como sí va a responder, y vamos a explicar más adelante cuando usted está en un condominio. Es decir, que usted tiene que evaluar bien dónde usted vive, si las reglas están bien claras, para saber si le pueden exigir o no ese tipo de pago de cuotas de mantenimiento, y si usted no paga, qué le pueden hacer a usted para poderle básicamente ejecutar forzosamente el cobro de esa deuda. Tampoco aplica, como dije anteriormente, para, por ejemplo, si usted tiene una casa de 2 niveles y simplemente no hay un régimen de condominio constituido para esa casa de 2 niveles, aunque haya una familia arriba, una familia abajo, aunque se hayan puesto de acuerdo básicamente verbalmente de cuánto va a pagar cada quien para los gastos, pocos gastos comunes que haya, una jardinera, ese tipo de cosas. Si no está constituida como condominio, tampoco aplica lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dicho eso, vamos a pasar a hablar el por qué existe la cuota de mantenimiento o cuota de gastos comunes. Y la respuesta es sencilla: para poder preservar las cosas que son de todos y que cada quien debe velar por su conservación. Entonces, cada persona o cada propietario que viva en un residencial, en un condominio, pues está obligado a pagar esa cuota para que la jardinería esté bien, para que si se dañó algo, se rompió un tubo común, se pueda reparar, para también, por ejemplo, la luz común, en el caso de los edificios, la luz de las escaleras, de los parqueos, todo eso es un gasto común. Entonces, los gastos comunes y que son, por eso se llama común, porque son continuos, es decir, son básicos de todos los días o todos los meses. Entonces, está obligado cada propietario, dice la ley de condominios, a contribuir
en la proporción que establezca el reglamento. Eso es muy importante porque tengo una amiga que vive en Santo Domingo y vive en un residencial, básicamente en una torre, donde los apartamentos tienen, en este caso se llaman unidades funcionales, a los apartamentos, no se llaman apartamentos. ¿Por qué no se llaman apartamentos o casa? Porque la unidad funcional, en su término, incluye también el parqueo. Cuando usted habla del apartamento, usted está hablando del lugar donde usted básicamente entra, duerme, come. Ese espacio es el apartamento. El apartamento es una parte, un sector de la unidad funcional. Ya los parqueos también forman parte de la unidad funcional, pero esos son sectores aparte, sectores propios. Y también, por ejemplo, las unidades funcionales que tienen parte de la azotea, que tienen balcones, que tienen cualquier elemento extra. Algunos en el sótano le dan un espacio hasta de almacenamiento. Todo eso conforma la unidad funcional. Entonces, dicho esto, le decía que tengo una amiga en Santo Domingo que vive en una torre donde las unidades funcionales tienen una diferencia muy grande de metraje una y otra. Tenemos unidades funcionales de hasta 40 metros cuadrados, cuando tú sumas el apartamento, que son pequeños, y el parqueo, y tenemos unidades de 100 y pico de metros cuadrados. Entonces, ahí sí, es de las pocas veces que yo he visto que el reglamento pone de manera clara y precisa que el aporte va a ser en proporción. Y es lógico, señores, así lo dice la ley. ¿Por qué? Porque si usted es dueño de 100 y pico de metros, usted debe pagar un poco más que aquel que es dueño de 60 metros, porque usted tiene una responsabilidad mayor. Y así, y responsabilidad mayor, y también en caso de que el edificio se cayera, a la gente me pregunta, ¿y por qué en los títulos dice y tanto por ciento sobre la propiedad? ¿De qué propiedad me están hablando? Bueno, del terreno donde está el apartamento. Usted sabía que si ese edificio se cae, a usted le toca un por ciento del valor de la tierra, que es lo que va a quedar. Entonces, así como a usted le toca más que los que tienen menos metros, pues a usted también le toca pagar más. Ahora, eso tiene que decirlo el reglamento, no es que eso es así. Por ejemplo, si el reglamento dice que todo el mundo va a soportar las cargas comunes igual, pues lamentablemente el que tiene menos y el que tiene más van a pagar igual. Pero en este caso de mi amiga, recuerdo que se dio una discusión bastante fuerte porque querían cobrarle a los apartamentos, a las unidades funcionales de menor metraje lo mismo que a las de mayor metraje. Y ahí se dio un debate muy interesante. Creo que al final resolvieron y se entendió que sí, que cada quien iba a aportar en cuanto a la proporción que tiene de propiedad y de metraje sobre ese condominio. Otras cosas que se pagan con estos gastos comunes, por ejemplo, la seguridad, ya dije la luz común. Bueno, en resumen, el mantenimiento, por ejemplo, de las piscinas, si tiene el condominio una piscina, el mantenimiento del área verde, del área de juego de niños. Todo lo que se necesite mantenimiento va en los gastos comunes. ¿Qué no va en gastos comunes? Bueno, los gastos extraordinarios. Por ejemplo, se dañó un ascensor. Bueno, eso no es un gasto común. Es un gasto común, pero no es un gasto cotidiano. O sea, es común de todos los propietarios, pero no es común que se dañe un ascensor. Entonces, usted no puede cobrar una cuota de mantenimiento pensando que el ascensor se va a dañar. Entonces, si hay que incurrir en ese gasto, pues entonces ahí se hace una asamblea y se autoriza ese gasto y se le cobra a cada quien en proporción lo que tenga que aportar. Lo igual, por ejemplo, si el residencial no tiene cerco eléctrico y deciden ponerle un cerco eléctrico, pues se hace así. Si deciden fumigar en un momento determinado, de manera especial, por ejemplo, contra termitas, que es una fumigación que dura años y que de efectividad y que normalmente no se está haciendo alegremente, sino que cuando se presenta un problema, pues todo ese tipo de gastos extraordinarios pues se deben ser aprobados por asamblea, y aunque entran dentro del concepto de gastos comunes para los propietarios, se pagan aparte y no está dentro de la cuota de mantenimiento que normalmente se paga. Entonces vamos a lo más importante. ¿Qué pasa con el que no paga? Bueno, esto es interesante, señores. La ley de condominios establece que usted va a ser responsable y va a dar prácticamente en garantía su inmueble. Y eso es sencillo. Si no fuera así, la gente no pagara. Pero poca gente sabe que pueden perder su propiedad por no pagar los gastos comunes. Pues sí, la puede perder. Y lo que da lugar a eso es la celebración de una asamblea que autoriza la inscripción de algo que se llama privilegio. Un privilegio que, según la ley, es a favor del consorcio de propietarios del condominio, es decir, de todo el colectivo de los demás propietarios. Son los dueños de ese privilegio o los beneficiarios de ese privilegio, y entonces le va a inscribir un privilegio. Un privilegio, como les digo, es más allá que una hipoteca. En términos llanos,
es básicamente lo mismo porque se le inscribe al inmueble, pero la diferencia es que en el privilegio, al momento de venderse en pública subasta, si finalmente se llega a ese punto, la propiedad pues va a cobrar primero el privilegio, o sea, los beneficiados del privilegio, que los de la hipoteca. Le pongo un ejemplo práctico. Si una persona compró un apartamento y lo financió, tiene una hipoteca inscrita por una institución, ya sea bancaria, una cooperativa o una asociación o un particular. Bueno, esa persona está inscrita en primer rango. Esa persona cree que si mañana hay un problema y ese apartamento hay que venderlo por una deuda, él va a cobrar primero. Grave error. No es necesariamente así. Usted va a cobrar primero que otras hipotecas que pueda tener el inmueble. Ahora, hay privilegios. Por ejemplo, la DGI, los impuestos tienen un privilegio. Si la DGI usted le debe dinero y le inscribe un privilegio, la DGI va a cobrar primero que esa hipoteca, que ese banco. Lo mismo pasa con el consorcio de propietarios de los condominios. Si a usted le inscribe un privilegio por no pagar los gastos de mantenimiento del condominio, pues entonces al momento de venderse en pública subasta, el condominio, el consorcio de propietarios va a cobrar primero que ese banco. Otro privilegio que me gusta mucho es el de los abogados. Nosotros los abogados tenemos un privilegio también a la hora de cobrar nuestros honorarios profesionales. Así que cuidadito con no pagarnos nuestros honorarios. Entonces, imagínese que un vecino suyo o usted no está pagando la cuota de mantenimiento. Siempre pasa que comienzan a decir, he visto prácticas de verdad que son lamentables, como pegar en una hoja en la entrada del edificio quiénes deben. Y tú lo ves que se pasan meses y meses y años sin pagar y la gente vuelta loca y yo no entiendo por qué. Usted sabe lo que usted tiene que hacer, haga una asamblea. Entonces usted celebra una asamblea, ahí levantan acta de quiénes deben, cuánto deben y se autoriza a una oficina de abogados y al administrador del condominio o a quien entienda la asamblea necesario para representar al condominio, primero en la inscripción del privilegio que les dije. Por ejemplo, si una persona debe 50,000 pesos de mantenimiento, se va a autorizar a inscribir sobre esa unidad funcional en específico una deuda de 50,000 pesos por concepto de mantenimiento. Entonces, esa asamblea se va a registrar en el ayuntamiento y se va a inscribir en el registro de títulos del lugar donde queda el inmueble. Entonces, luego que usted tiene ese privilegio inscrito, el registro de títulos le va a entregar un certificado de acreedor, como si fuera una hipoteca, pero de un privilegio. Y entonces usted comienza un proceso ustedes comienzan un proceso de embargo inmobiliario. Primero se hace un mandamiento de pago que diciéndole, mira, tú debes tanto de mantenimiento, tienes que pagar, te doy un plazo establecido en la ley para pagar. No pagaste, bueno, comienzo mi proceso de embargo inmobiliario que puede, como les dije, terminar en una venta de pública subasta del inmueble. Si usted si usted es el deudor y usted dejó que eso llegara ahí, le tengo mala noticia. ¿Por qué? Porque a veces la gente, pero yo lo que debo son 50,000 pesos. Usted deja correr la bola y cuando le llega ese mandamiento de pago, que ya se ha hecho asamblea, que ya se ha intimado, que ya se ha inscrito el privilegio, sí, yo me voy a poner al día. No, en ese momento usted va a tener que pagarle a los abogados, señores, también. Porque no es nada más. Entonces el condominio le va a tener que pagar a los abogados y se le va a ir el dinero de lo que va a cobrar, se le va a ir en abogado. Y hay muchas veces que incluso el abogado cobra más, porque hay deuda de 15, 20,000 pesos muy ínfima, que lamentablemente no la pagan. Entonces se tiene que recurrir a ese tipo de procedimiento ejecutorio. Y me pasa que cuando el propietario, reitero, ve que ya hay un proceso serio en su contra, entonces quieren pagar y exigir que no se le cobre nada, que ellos se van a poner al día ya. No, usted tiene que pagar los gastos legales también. Mire, algo importante, porque yo estoy aquí para decirle tanto lo que es la ley como es la trampa. El que hizo la ley hizo la trampa. Entonces yo no soy juez, yo soy abogado. Entonces yo estoy aquí para decirle a ustedes qué usted va a hacer dependiendo de la situación que usted esté. Por ejemplo, a mí me puede contratar el condominio para cobrar la deuda, como me puede contratar la persona que debe. Y yo lo voy a defender. Entonces miren algo, si yo soy el abogado del que están embargando o le están cobrando, lo primero que yo voy a evaluar es la asamblea mediante la cual se autorizó ese gasto. Es decir, si la cuota de mantenimiento es 2,500 pesos, eso no fue de boca que se impuso, ni se reunieron un par de propietarios y dijeron, vamos a cobrar 3,000 pesos a partir de ahora. No, eso tiene que hacer una asamblea del consorcio de condóminos. Tienen que convocarla de la manera que establezca el reglamento y tienen que reunir el quórum que establece la ley. Ojo con esto. Va a aplicar lo que voy a decir ahora tanto para la asamblea que fija la cuota de mantenimiento como para la asamblea que ordene y autoriza el cobro de esa cuota de mantenimiento para aquellos propietarios que no están pagando. El quórum, que es la cantidad de personas que tienen que tomar una decisión,
La ley es muy clara. Dice que es la mayoría de los interesados. Los interesados son todos los propietarios. ¿Por qué? Usted me dirá, Orlando, ¿y por qué tú haces esa aclaración? Porque eso es algo como lógico. Si la ley lo dice, pues nada, tiene que ser el 50 más 1. No. Aquí se han dado la tarea, las personas que constituyen condominio, de ponerle unas cláusulas a los reglamentos y han creado una confusión en los usuarios, en los condóminos y en los clientes. Le ponen la siguiente cláusula. Bueno, primera convocatoria de la asamblea de condominio se va a deliberar con el 50 más 1. Pero si no se reúne el 50 más 1, han hecho un híbrido, porque en derecho comercial a sus compañías esto sí se puede, pero en materia de condominio no. Agarran y te dicen en el reglamento, si no, van a deliberar en una segunda asamblea con el 25%. Entonces, si no, en esa tercera asamblea puede deliberar hasta 2 personas que se reúnen. Entonces se reúnen 2 personas y toman la decisión de todo un residencial de 500 apartamentos, de 500 unidades funcionales. Eso no es así. La ley es clara. Las decisiones se deben tomar por la mayoría de los interesados. Es decir, que si usted tiene un residencial de 100 unidades funcionales, la decisión se tiene que tomar con el voto de 51 a favor. 51 a favor. Oigan bien, no es que si se reúnen 50, entonces 25 o 26 van a tomar la decisión. No, dice la ley muy claro, con el voto de la mayoría de los interesados, es decir, los interesados es el universo, los 100, aunque no hayan ido, que es un asunto arcaico, que es una traba. Hoy en día, claro, porque estoy hablando con una ley de 1958. Entonces, una ley de los años 50, aplicándose en el año 2024, es probable que usted entienda que está arcaica y que eso no debe ser así, pero es la ley. ¿Dónde están nuestros legisladores? Aquí hay muchas cosas, como yo siempre le hablo, que hay que modificar. Y los legisladores están en otra cosa, totalmente. Le hablé ya en el capítulo anterior del asunto del cobro de los alquileres y de cómo usted se puede durar todo el tiempo que quiera ahí y no pagar ni un peso. Y para usted sacarlo tienen que durar años de proceso. Aquí le digo lo mismo. Tenemos una ley de condominio obsoleta, arcaica. Pero mientras tanto, es lo que tenemos. Entonces, si yo soy abogado del que le están cobrando, voy a verificar que esas asambleas, tanto la que determinó la cuota de mantenimiento como la que determinó que hay que cobrarle a mi cliente esa cuota a través de la inscripción de un privilegio, pues yo voy a verificar si cumplieron con el quórum. ¿Por qué les digo esto? Mi caso particular, mi experiencia, es que cuando tenemos condominios de muchas unidades funcionales, pasa lo siguiente. Llega un momento que comienzan a atrasarse en los pagos. Nadie hace nada. Y llega un momento más adelante donde más de la mitad ya debe dinero. Entonces, cuando usted quiere venir a celebrar una asamblea, usted no va a tener ni siquiera quórum. No para tomar la decisión. Ni siquiera quórum para poder celebrar una asamblea. Entonces, usted está en una camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque usted cayó en un gancho ya. Ese condominio está destinado al fracaso, a que se caiga a pedazos, porque usted no va a poder tener una decisión legal tomada mediante asamblea, porque la mayoría de personas que están ahí deben dinero y no le conviene que esa asamblea se celebre. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué nosotros hacemos, por ejemplo? Para evitar cuando yo trabajo, yo le trabajo a constructoras y trabajo la constitución de condominios. Lo que nosotros hacemos es que antes de entregar las unidades funcionales a los clientes, hacemos una primera asamblea cuando la constructora es la propietaria todavía del 100%. Y ahí determinamos lo que queramos determinar. Fijamos la cuota de mantenimiento. Una táctica es ponerle mora al no pago de esa cuota de mantenimiento. Es perfectamente posible porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Usted pone una cuota de mantenimiento de 3,000 pesos y una persona dura 3 años sin pagar y ese monto que da, esa sumatoria, es muy poco. Ya a los 3 años la misma inflación se lo va a haber tragado. Entonces usted le pone una mora. No le ponga una mora excesiva, pero póngale una mora. Entonces nosotros hacemos eso. Hacemos nuestra asamblea y ya entregamos el condominio listo. Otras constructoras, también es válido, lo que hacen es que reúnen, e incluso más democrático que lo que nosotros hacemos, reúnen a todos los propietarios en una primera gran asamblea, ya cuando están transferidos las unidades funcionales a su nombre, y entonces que sean ellos que tomen las decisiones. Es un poco más traumático, más forzoso, te arriesgas a lo que dije anteriormente, de que no haya un quórum, pero normalmente cuando usted es recién propietario, reciente, usted acaba de comprar y de un proyecto nuevo, usted se motiva y va. Es mucho más democrático. Felicito a los que lo hacen así, es perfectamente posible. En el caso de nosotros
nos vamos a lo seguro, que es que la constructora haga su asamblea antes de entregar los títulos y entregue todo perfecto. Entonces, ya ustedes ven cómo usted puede burlar el pago de la cuota de mantenimiento simplemente porque el consorcio de propietarios no esté bien asesorado. Muchos abogados le dicen lo que les dije anteriormente. Sí, tú puedes celebrar una asamblea y si no hay quórum, tú haces una segunda convocatoria y tú deliberas con quien tú quieras, o una tercera convocatoria y tú deliberas con quien tú quieras, porque tiene que haber una salida. Y le dicen eso, pero es que las cosas no son así. Las cosas no son como uno entiende ni como la lógica dice, como lo dice la ley. Entonces tenemos esa situación para que usted pueda defenderse cuando le quieran cobrar. Pero mi exhortación siempre va a ser que pague su cuota de mantenimiento, porque si usted no la paga, el condominio donde usted está se va a caer a pedazos y su inversión, que es su inmueble, también va a bajar de precio. Y si el día que usted quiera coger un préstamo poniendo eso en hipoteca o venderlo, nadie va a querer comprar un asunto donde no haya un régimen claro, donde las áreas comunes estén cayendo a pedazos, no se le da mantenimiento y donde definitivamente a los propietarios no les importe acudir o no a una asamblea. Como hemos visto en el capítulo de hoy, hay muchas formas para usted poder forzar al pago de la cuota de mantenimiento, como también para poder evadir este pago. Entonces, mi exhortación es que usted, antes de comprar en un condominio, vea quiénes son sus copropietarios, es decir, las personas que van a comprar las otras unidades funcionales, para usted saber si son personas solventes, son personas de buenas morales, que no van a permitir que no se celebre una asamblea y que eventualmente no se pueda cobrar una cuota de mantenimiento y que en consecuencia las áreas comunes se vean afectadas. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando, no sin antes recordarles que se suscriban, denle like, compartan en Spotify, en YouTube este contenido que, como ustedes siempre ven y escuchan, es un contenido que nos importa a todos y nos afecta en nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima.